Pues empezamos el espacio de mercado de divisas con todo lo que son las noticias del mercado Forex. Tenemos más cositas que comentar que se quedaron en el tintero en el programa anterior y me acompaña como siempre Gonzalo Cañete, estratega jefe de TFX Connect. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Alba? Pues aquí, encantado de estar con vosotros una vez más. Encantados nosotros de tenerte aquí y poder comentar contigo de una forma menos oficialista, ¿no? Que nos salimos siempre del discurso oficial, todo lo que está pasando con ciertas divisas. Vamos a empezar con el yen. Desde que entró la primera nueva ministra está teniendo un ajuste bastante fuerte. En la sala estamos intentando trabajar largos contra el yen, por ejemplo, largos USD yen, largos libra yen. Es verdad que son pares que al final se terminan moviendo más overnight, más por la noche, pero bueno, ya puestos para swing con posiciones pequeñas, lo que hablamos siempre, ¿no? Abrir una posición en base a velas diarias y dejarla correr. Y en este caso son contra el yen largos porque el yen está cayendo bastante y todavía le queda un poquito hasta que llega a soportes que son más relevantes donde llegó anteriormente. Y bueno, todo esto tiene mucho que ver con un estímulo fiscal que está Japón planeando. Bueno, lo tiene que aprobar este viernes, creo. Ahora nos cuentas que Ujú. tiene que aprobarlo y bueno, pues ya está el yen cayendo. Comentan que los rendimientos de los bonos japoneses a 10, 30 y 40 años están alcanzando máximos históricos. Implica que el dinero barato a nivel mundial se agotará. Un poco están sacando otra vez la amenaza del carry trade este que tuvimos que cayeron las bolsas precisamente por este evento, que luego salió todo el mundo a explicarlo, pues que están diciendo que es posible que tengamos el mismo panorama. No sé si es lo mismo ahora mismo o no es tan dramático el tema. Cuéntanos. Bueno, yo creo que se juntan varias cosas para Japón. Tenemos la primera ministra de Japón, que era la Margaret Thatcher japonesa, que decían, ¿no? Yo más que la Margaret Thatcher japonesa diría que es la Donald Trump japonesa, porque lo que sabemos es que desde que ha llegado, pues ha soltado varias perlas ya que han incrementado la tensión incluso geopolítica entre Japón y China. Fíjate, esta mañana incorporaba en el reporte diario que hago lo que le podría costar a Japón en términos de PIB el boicot de turismo que ha hecho de momento China como respuesta a los comentarios que hizo el gobierno de Japón diciendo que si Taiwán era atacado, pues Japón podría intervenir militarmente. Por lo tanto, esto es ya para ir calentando motores, ¿vale? Claro, El es cómo que entrar en está conflicto con. abriendo la puerta a un nuevo evento, un nuevo cisne negro, un posible conflicto con Taiwán. Totalmente. Fíjate que la estimación que hacía Bloomberg era que se podía recortar incluso en torno a un 0,30%, de momento que estimen, el PIB de Japón afectado por el turismo de China, que era en septiembre el 20 y pico por ciento de todo el turismo que recibió Tokio era de China. Es decir, que tiene una gran economía. Si lo estamos viendo nosotros aquí, turistas japoneses, turistas chinos que llegan, por ejemplo, a España o a Europa con mucho dinero y que gastan, que son los mejores clientes de las tiendas de lujo, de las grandes firmas, incluso de los casinos. Imagínate lo que verán en Japón, que lo tienen mucho más cerca, el turismo de China llega mucho más cerca de Japón, ¿no? Y como decíamos, en septiembre más del 20% del turismo que había recibido venía de China. Entonces, eso de entrada. Ahora bien, el plan que han anunciado de paquete de estímulo fiscal está entre 115, 110, 115 millones de dólares, billones de dólares, perdón, hasta dicen que se podría extender una vez finalice el paquete hasta cerca de 130 billones, 120 y pico billones de dólares. No es un paquete demasiado grande, especialmente porque nos hemos acostumbrado a ver cifras mucho más locas. Nos hemos acostumbrado a ver cifras de trillones, de inyecciones de liquidez brutales después de la crisis de 2008, e incluso, sin ir más lejos, las inyecciones de liquidez que vimos que se llevaron a cabo por parte de China el año pasado, en 2024, como paquetes de estímulo de China, eran mucho mayores que esta. Eran más grandes en magnitud que la que anunció Japón. El problema es que con el anuncio que hace Japón de incrementar el gasto fiscal en torno entre 115 y 120 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, el equivalente en yuanes, ¿no? Que eso sí son trillones, 117, de 17 a 20 trillones de yuanes, es una cantidad considerable, puede generar lo que, ahora nos vamos a poner técnicos en esto, puede generar lo que en economía se llama un efecto crawling out. Es decir, estamos viendo que si realmente hay un nuevo incremento de deuda de Japón para financiarse un paquete de este tipo, que tendrán que sacar dinero en algún sitio, si emiten deuda para financiar este paquete, tendrán que sacar nuevos bonos en circulación. Nuevos bonos en circulación hacen que la cantidad de bonos japoneses que haya sea mayor y sabemos perfectamente que cuando aumenta la oferta, disminuye el precio.
Entonces, ante un aumento de la oferta de bonos de Japón, se disminuye el precio del bono y, por lo tanto, las primas de los bonos se disparan. Eso por un lado. Y por otro lado, que también van a drenar la liquidez disponible que exista para invertir en proyectos privados japoneses, es decir, para invertir en bono privado japonés, para invertir en inversión, o sea, para proyectos de inversión japoneses. Por lo tanto, ese efecto crawling out que llamamos en economía, en macroeconomía, esto se define como el efecto que tiene los paquetes de estímulo fiscal o las acciones que el gasto público genera expulsando al sector privado de la economía. Un aumento del tamaño de la economía pública acaba haciendo que parte de los recursos que estarían disponibles para la economía privada desaparecen porque son absorbidos por la economía pública. Cierto. Y es lo que llamamos efecto crawling out. Por eso decíamos que un paquete de estímulo de Japón con una economía que ahora mismo está delicada, porque no hay que olvidar que en 2024 se la jugaba a entrar en recesión y que hemos visto además que la evolución que ha tenido su PIB no es la más favorable y que tenía riesgos, por ejemplo, de deflación con la inflación medida por Tokio. Hace 2 días el Banco Central de Japón estaba debatiendo si continúa con la subida de tipos de interés en una economía que a lo mejor no está del todo sólida. En definitiva, que podemos ver que nos aplica una política fiscal expansiva, de mayor gasto, aumento de deuda y reducción de liquidez disponible para el sector privado, encareciendo los costes financieros que existen ahí y aumentando las primas, más una política monetaria que podría ser contractiva si cumplen con su palabra y continúan, especialmente considerando hacia dónde se nos está yendo el yen, que se está hundiendo contra el dólar, como tú has dicho. O sea, se nos está yendo a los niveles Contra que todas las vimos divisas, contra cualquier divisa. en junio de 2024 lo vimos llegar a niveles que ni de coña habíamos pensado que veríamos, que estarían allá por febrero de 1990. 1990, pues alcanzó en junio de 2024. Pues Los estamos ahí 160. casi, ya está Estamos encarando ya, esos estamos niveles, llegando. sí. Estamos de vuelta en esas zonas. Y esas zonas forzaron intervenciones del Banco Central de Japón. Acordémonos del verano 2024, cuando se hicieron de urgencia ese tipo de intervenciones monetarias para estabilizar el yen. Ese era el contexto que provocó que el Banco de Japón anunciase que durante 10 años no tocó los tipos de interés y que ahora los iba a subir para estabilizar el yen. Bueno, pues evidentemente todo esto va a afectar a esto. Va a aumentar también, no solamente incrementa las primas, sino que también devalúa el propio yen y por lo tanto puede hacer que el par dólar-yen se dispare a esos niveles, incluso supere los que se alcanzaron el año pasado, forzando mayores intervenciones del Banco Central de Japón que también pueden deprimir la economía. Así es, así que no nos queda más que probablemente ver al yen seguir cayendo hasta el viernes y a partir de ahí pues no creemos que vaya a haber un crash como el que se provocó por lo del carry trade anterior, pero vamos a ir viendo todo el tema de esto que está comentando Gonzalo Cañete de los rendimientos de los bonos y lo que implicaría luego para todos los mercados globales, ¿no? Así que eso para empezar, porque no lo tocamos el programa pasado y además el yen, pues que ha seguido, lleva ya varias semanas, ha seguido esta dinámica de caída y queríamos comentarlo porque aún le queda un tramito y no quiere decir que cuando llegue a esos niveles de soporte entre comillas, lo que tú decías, en los que llegó en momentos anteriores, vaya a tener una reacción quizás de violenta alcista como tuvo las anteriores porque el contexto ha cambiado, así que le daremos seguimiento y sobre todo pues veremos si hay alguna oportunidad de largos como una relación riesgo-beneficio, porque es verdad que vemos que al final las entradas y los rebotes sí que los dan overnight, así que tenemos que hacer un poco entradas a mercado, lo dicho, con velas diarias, poniendo un stop un poquito más holgado y dejando correr, Gonzalo. Así que vamos, si quieres, que tampoco tocamos mucho tema de la libra, como tenemos la libra por ahí, está aguantando en ese soporte de los 1,30, pero comentan que es un verdadero callejón sin salida para el Reino Unido, que tenemos el poder laborista, que implica que los ricos se van, el crecimiento se estanca, si hacen reforma en el poder, nadie llega al poder, ni siquiera los buenos, el crecimiento se estanca y no saben si los conservadores podrían salvar esto porque han perdido toda la credibilidad. Así que cuéntanos qué es lo que está pasando ahí, porque han perdido credibilidad y qué es esto. Bueno, lo que tenemos es que el 26 de noviembre, es decir, eso es la semana que viene, el gobierno británico tiene que presentar una reforma fiscal. Tiene que presentar cómo va a financiar el aumento de gasto público. Bueno, habíamos hablado de que tenían, bueno, anunciado por el gobierno desde el año pasado, la entrada del gobierno era aumento de gasto público, pero tranquilos, financiado con aumento de impuestos. ¿Qué hicieron? Como es el gobierno laborista, como había ganado las elecciones con promesas, no podían aumentar los impuestos sobre la gente, que es la que al fin y al cabo les haya votado. Entonces, habían creado una especie de como de microimpuestos para conseguir recaudar lo que ellos decían que eran 10.000 millones de libras, que se quedaron 9.000 y pico.
Lo último que hemos sabido fue, hace como 10 días, empezaron a salir informes de las propias agencias británicas, económicas, de institutos británicos económicos, y también de gestoras privadas que decían, nuestras estimaciones son que ese paquete de 10.000 millones de recaudación, que no alcanza 10.000, se va a quedar corto y que harían falta 30.000 millones como poco de Ojo, recaudación fiscal para poder estabilizar las cuentas en Reino Unido y evitar hemorragias en el bono británico como las que hemos visto hace un par de meses, que han ocurrido también en el de Japón, que han ocurrido en el de Francia, que han ocurrido en Alemania. Es decir, la deuda soberana de los estados se sobrecalienta. ¿Por qué? Porque existe silenciada un riesgo financiero similar al que vimos en 2011 y 2012. Entonces, de lo que salga la semana que viene, el 26 de noviembre, tendremos que determinar si es creíble o no, si lo compra el mercado o no. El problema que tiene es que para recaudar esa cantidad le han recomendado que se deje de microimpuestos que afectan al sector privado, al tejido empresarial y que grave directamente lo que genera la mayor parte del ingreso fiscal, que es las rentas, el consumo y a partir de ahí, pues con eso, tratar de estabilizar el presupuesto. Pero claro, las rentas y el consumo son los individuos. Y como hemos dicho más de una ocasión, es que el tejido microeconómico, el sector privado, está también formado por las rentas y el consumo. Es decir, el sector privado está formado por las empresas y por quienes trabajan en ellas y las dirigen. Por lo tanto, si incrementas los impuestos sobre las rentas y sobre el consumo, deprimes la actividad económica, porque evidentemente dejas menor dinero disponible en el bolsillo del ciudadano, que asimismo lo que va a hacer es consumir menos porque tiene menos dinero disponible. O sea, lo que es la tendencia marginal al ahorro que llamamos en economía. Eso es lo que activas con esto. Y no solo eso, si incrementas además los impuestos indirectos sobre el consumo, encareces los productos y los servicios, que por lo tanto hace que se consuman menos, es decir, se demande menos porque el precio se ha desplazado y se ha vuelto más caro, a mayor precio precio y que menor nunca demanda. se va a recuperar a niveles anteriores, que ya estamos viéndolo y siempre lo hemos comentado aquí en Mercado de Divisas. A partir de cuando el COVID, nunca íbamos a volver a ver esos precios. Y esto iba a Es ir a peor. acumulativo, Y ahora todo el mundo se echa eso las es. manos a la cabeza. Dios mío, qué caro está todo. No puedo ir a la compra. La compra un 60 y pico por ciento. Ha subido el tema de la cesta de la compra solo. Así en Sí, 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 general. sí. ¿Quién no lo Es está notando acumulativo, por eso. esto? ¿Quién no lo está notando? Y cuando te dicen que no, la inflación ha dejado de subir, ahora sube un 2% solamente. Sube un 2% sobre todo lo que ha subido hasta ahora. Es decir, es Ahí acumulativo, está. ¿no? Ahí está. Es brutal. Entonces, bueno, sí, en definitiva, todo esto evidentemente afecta a la actividad económica, afecta a la renta disponible real, es decir, a las rentas reales, porque evidentemente el poder adquisitivo cada vez es menor, y afecta también, por supuesto, a la actividad económica en el tejido microeconómico, que hay menor consumo, menor demanda de servicios, menor inversión, porque no hay estímulo y porque evidentemente hay menor disponibilidad de crédito, de efectivo para poder invertir o gastar, que son las dos opciones que tenemos con el dinero. Entonces, el horizonte que nos queda. De ahí derivará los movimientos que haga la libra, que hemos visto que ha sido debilitando durante las últimas semanas, y también derivará lo que haga la bolsa de Londres, que también dependerá mucho de que el paquete de estímulo que nos vendan sea positivo o no. Si creasen estímulos fiscales para el sector empresarial y los recortes de impuestos fuesen diluidos con recorte de gasto público, pues como dicen aquí en Reino Unido, ¿no? Happy days. Pero no creo que sea el escenario que están pensando porque es el Partido Laborista. Ya lo has dicho tú. Al final lo que hacen va a ser criminalizar a los ricos. No, esto es por culpa de los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Bueno, los ricos sos tú que trabajas y tienes una renta. Es decir, si cada vez hay más gente que depende de los subsidios, evidentemente el rico se convierte en aquel que trabaja y tiene una renta. Está claro. Ellos mantienen el nivel que tenían, que era un nivel normal, medio, pero ahora te has visto subido de escalón. Bueno, pero no por Porque ha ti, sino aumentado. porque todo el resto de la sociedad ha perdido muchísimo poder Empobrecido. adquisitivo. Y ahora Eso es, eres el aumenta la rico. base. Eres el rico por permitirte pescado y carne y comer entre semana, ok. Totalmente, totalmente. Va Así perdiendo. que Y el que es verdaderamente rico no está tributando ahí, como es obvio. Y menos en un sitio como Reino Unido, que tiene una ingeniería financiera lo suficientemente desarrollada para que la mayor parte de la gente que tiene grandes fortunas en Reino Unido tenga domicilio fiscal en Isle of Man en la o en isla de otra serie de Man, sí. fideicomisos británicos. Sí, sí, Es sí, que sí. son los maestros de los fideicomisos, son ellos, son los británicos los que saben perfectamente cómo mover el capital y tenerlo de una forma optimizado fiscalmente. Y de hecho también pusieron bastantes trabas a sacar dinero de los bancos y meterlo en criptomonedas, aunque fuesen stablecoins, aunque fuese un USDT de turno o en un EURC, porque claro, no deja de ser dinero que se saca del banco. Y pusieron un límite
que era de 20.000 libras. Entonces dices, ¿esto para quién va dirigido? Evidentemente para las personas de a pie, ¿no? Porque las personas de a pie de normal 20.000 libras no van a meter en USDT o en lo que sea de criptomonedas, Claro. sino para Y, las grandes fortunas, para que no salga el capital de los bancos y que nos salga y un sitio exactamente donde igual ellos que, no pueden luego ni ver ni meter mano, ni embargar ni nada. totalmente. Y en el oro pasa igual. La compra de oro físico limitada hasta 10.000 libras por ciudadano al año. Es En decir, Reino si Unido quieres también, comprar. buena esta. ¿Eh? Ahí, Sí, ahí sí, digo, diez en mil Reino Unido. Ujú. 10.000 libras de tope máximo que puede gastar un ciudadano al año en oro físico. Pues de nuevo, ¿Para qué está? Pues a lo evidentemente lo que mejor, dices tú, para que lo tengas el capital en medios que sí sean accesibles por parte de las autoridades. Es decir, no lo tengas en lingote de oro en tu casa ni en una caja ni en fuerte cajas porque no saben que fuertes. está ahí o porque te lo pueden incautar. Exacto. Pues la bolsa de UK, el FTSE, estaba en máximos históricos, de hecho, de las más fuertes de todas. Pero con este resbalón, este susto que llevamos en esta semana, ha perdido ya un poco esa fuerza alcista y ahora mismo podría, pues eso, como tú dices, están entre a ver qué es lo que hacen para remontar desde aquí o no. Y esto para la libra, pues veremos la reacción porque claro, en libra dólar también entra el dólar y ya tenemos de nuevo administración de Estados Unidos. Lo que no sabemos es los datos que vayan a salir ahora, qué credibilidades podemos dar. De hecho, ya nos avisaban que lo mismo de octubre ya se perdieron los datos, nunca los vamos a tener y nunca lo vamos a saber. Entonces, ¿qué opinas tú que podemos tener este viernes o para final de semana? Porque es una semana muy clave en la que se la juegan mucho los mercados. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos dos eventos. Tenemos los resultados de Nvidia y tenemos también el tema Resultados de de Nvidia esta noche, sí señor, overnight, fuera de sesión. los non-fan payrolls que en principio nos deben los datos de septiembre. Nos deben los datos de septiembre. Y de Y octubre, hasta ese pero dijeron momento, que, no lo va, que ya nos olvidásemos. Lo dijo la agencia de empleo de ahí, de Estados Unidos. Yo vi un sí, la Casa Blanca, comunicado. que como habían estado cerradas, los de octubre no se publican. Dijo que los de octubre probablemente no se sepan nunca porque estaba cerrada durante el tiempo en el que tendrían que estar recaudando datos. Hemos utilizado las ADP, que son privadas, hemos utilizado también otras agencias, el Christmas, no sé qué, no me acuerdo cómo lo llamamos, una de las gestoras que publicó también su informe de empleo, que aprovecharon el momento para darse más a conocer. Y daban una evaluación bastante negativa del empleo, es decir, mostraban que según los datos y sus estimaciones, el empleo se había ido deteriorando durante el mes de octubre. Si tuviésemos confirmación por parte de la Agencia de Empleo estadounidense de esos datos, sería positivo en todo caso, porque acordaros que lo último que hemos visto ha sido bisagra por completo de la Reserva Federal, es decir, de toda la postura de, bueno, sí, el mercado laboral está mostrando debilidades, por lo tanto es hora de ir ajustando los tipos hacia a un tipo neutral, tal, bla, 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 recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos. Ahora, según se va aproximando diciembre, lo que van haciendo los comentarios que destacamos la semana pasada fue ese cambio de opinión de la Reserva Federal en la que dicen que, bueno, quizá no estamos tan lejos de un tipo de interés neutral, quizá hay que esperar ahora a que veamos cómo se estabiliza la economía para continuar con el recorte de tipos. Y esto ya lo han dicho 3 miembros de la Reserva Federal, que en su momento los cité en redes, los compartí sus comentarios literales. Tenemos, sí, un par de ellos que son pro recortar tipos, todo lo que haga falta y más, entre ellos el tipo Miller, creo que se llama, el que viene de la Casa Blanca, pero el resto hemos visto Muller y otros tantos decir cosas como estas, como que igual hay que hacer una pausa en los recortes de tipos. Y es por eso por lo que yo creo que se asusta el mercado. Entonces, por ejemplo, una intervención que tuve yo en Bloomberg el lunes, me dijeron que hasta cuándo creo que habría esa postura por parte de la Reserva Federal o no tendríamos una postura clara por parte de la Reserva Federal. ¿Hasta cuándo y qué riesgos implica para el mercado? Y dije, bueno, eso va a ser hasta que Wall Street empiece a sentir de verdad miedo. Cuando veamos que las caídas de repente son duras, será cuando la Reserva Federal, como hacen siempre, salga al rescate y diga, oh, tranquilos, tranquilos, que vamos a recortar 50 puntos básicos. ¡Boom! Para arriba todo. Pero tendrá que haber dolor, susto, para que la Reserva Federal haga o prometa que va a hacer. Porque no nos olvidemos que basta con la promesa de lo que va a hacer para que se estabilice el mercado. Basta que digan, tenemos planes para recortar los tipos hasta el 2,75% los próximos meses, boom, te sube eso, pero a toda pastilla sin que te hayan dicho ni cuándo, ni cómo, ni en qué lo van a hacer. Y tenemos al dólar de nuevo encarando esos 100, que ha tenido un goteo abajo Fortísimo. y un apoyo en el que, de nuevo, el euro dólar está en esos 1,15 y muchos, en esos 1,16.
Y claro, para mí esto es importante porque si al final puede romper al alza, sí que se pueden trabajar esos cortos un poco más en euro-dólar. Y no sé si ya tocar el tema libra-dólar, porque como depende tanto de lo que estás diciendo de hasta el día 26. Claro. El libra dólar yo creo que va a estar delicado, sobre todo porque la semana que va a haber volatilidad esta semana por el tema de non-farm payroll, en libra dólar, por el lado del dólar. Pero es que la Claro. semana que viene yo creo que llevamos tanto tiempo esperando el informe del 27 de noviembre del informe fiscal del gobierno, que es el único que podía aclarar un poco de dudas que ha habido sobre la libra durante las últimas 2 meses, 3 meses que llevamos hablando de esto. Ese tipo de dudas se quedarán aclaradas sobre el papel, o bien podemos ver que consiguen hacer algún plan estabilizador, o bien hablando claro algún tipo de cagada que haga que se dispare aún más la volatilidad en la libra. Sí. Pues con eso nos vamos a quedar, Gonzalo, porque tampoco podemos sacar la bola de cristal, quiero decir. Hemos contado cómo está el panorama hasta incluso que no quieren dar ciertos datos y lo que sí podemos esperar es una vela de volatilidad bastante fuerte, probablemente este viernes, con lo cual gestionen todas sus posiciones, estén como estén. Casi es mejor tomar beneficios parciales y que proteger sin más, porque te puedes saltar las protecciones y bueno, Yo, depende el yo lo dije en precio. redes, el lunes ajustense las coberturas, Sí. porque pueden venir mambo. Puede venir y luego muchas veces con la volatilidad pues las ejecuciones no son perfectas, ¿no? Así que, bueno, en También, Forex la claro. verdad que no tenemos ese problema, es casi más en índices y demás. El Forex es un mercado muy, muy líquido, pero puede darse también, puede darse que haya un Algunos pips deslizamiento. te pueden llevar por delante, Sí, algunos pips, te lo pero claro, pueden arañar. Así que cautela y bueno, pues a partir de aquí, lo del yen vamos a seguir dándole seguimiento porque si sigue cayendo seguiremos favoreciendo largos en los pares que están contra el yen, libra-yen, en el USD-yen, el CAD-yen, New Zealand, AUSI, dependiendo un poco de la fortaleza de esos activos como estén cada semana, porque son pares que se mueven bastante. Claro, entrar a mercado eso significa poner un stop bastante lejos. Así que vamos a intentar un poco ajustar. Pero aquí ya dejamos la clave para todos los que quieran ir mirando sus gráficos y esos largos posibles contra el yen. Y tema de la libra ya lo hemos visto. Y tema del dólar, pendientes, muy pendientes de este viernes. Y bueno, lo dicho, es verdad que todavía no tenemos sangre en los mercados. No se han ajustado prácticamente nada. Están en zona de soporte, en los primeros soportes. Es verdad que si los pierden ya se pone la cosa fea, pero todavía no se ha puesto la cosa fea. Así que, como ha dicho Gonzalo, todavía puede quedar un espacio para el dolor y luego una recuperada. Así que vamos a ver todo. Gonzalo, muchísimas gracias siempre por comentar a todo vosotros con nosotros. por incluirme. Y nada, nos vemos la semana que viene y actualizamos todo el escenario. Así, Salva, perfecto, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.